Bienvenidos, soy Luis Francisco Blandón y bueno, ya decíamos, en el mundo desde el sur nos colocamos en Estados Unidos. Desde hace un par de días el gobierno de este país ha señalado por supuestas influencias encubiertas a la agencia estatal de Rusia, Russia Today, y otras agencias y medios estatales rusos. La administración de Washington ha sancionado a estos medios por presuntas interferencias que podrían llegar a tener de cara a los próximos comicios presidenciales en ese país norteamericano en noviembre próximo. De esta manera, la administración de Joe Biden se afinca en el bloqueo de las redes que no se alinean a los intereses hegemónicos y corporativos, y esta vez señalando a un medio como RT que llega a países de Europa, África y América del Norte y del Sur. La respuesta de la agencia estatal no se hizo esperar. Precisamente sobre este tema estaremos abordando más adelante. En medio de las acusaciones infundadas de la Casa Blanca contra los medios rusos, la directora del grupo RT declaró ante las sanciones contra este medio. Se trata de Margarita Simonian, quien respondió de forma irónica a los comentarios de Washington. Ahí la tenemos: nos estamos quedando sin palomitas que devorar mientras vemos qué más se le ocurre al gobierno estadounidense. Esas fueron las palabras de la directora del Grupo RT, uno de los medios que la potencia hegemónica en Estados Unidos se intenta socavar. La vocera del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, también destacó que en Estados Unidos se ha esforzado por imponer sanciones ilegales contra Rusia en medio de sus intentos por debilitar el sistema político de esa nación eurasiática. Antes del análisis, les recuerdo que a través de nuestras redes sociales y a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema el día de hoy. Algunos de ustedes ya a lo mejor ya han participado respondiendo la pregunta que le hemos hecho al respecto, esa encuesta hablando del tema. Ahí la tenemos. Estados Unidos impone unilateralmente sanciones contra medios rusos por supuesta manipulación de la opinión pública antes de las elecciones presidenciales, pero la inteligencia artificial de Amazon y portales de noticias estadounidenses muestran abiertamente un favoritismo hacia uno de los candidatos a la Casa Blanca. ¿Qué es para Washington la libertad de expresión y de prensa? Ahí las opciones: 1, no está claro para el resto del mundo; 2, intereses hegemónicos y corporativos; 3, la verdad absoluta en Occidente; o 4, lo que dicta la doctrina Monroe. Si aún no ha participado, por favor, puede hacerlo. Más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas a propósito de este tema. Y bueno, ya para iniciar, presento, por supuesto, para profundizar el escenario, a nuestro invitado. Hemos invitado a Roy López, ingeniero geólogo, comunicador digital, actualmente cursando un máster en comunicación política. Muchísimas gracias, Roy, por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Bienvenido nuevamente. Has estado con nosotros a lo largo de muchas coberturas hechas acá en Telesur sobre lo que ocurre en nuestros pueblos y el mundo, y en esta ocasión preguntarte sobre estas sanciones ilegales de Estados Unidos contra medios rusos en el actual contexto de las elecciones presidenciales. ¿Cuál es el impacto que tienen estas sanciones a tu juicio? Bueno, el primer impacto que se puede decir es la pérdida de trabajo de miles de personas que trabajan allí en ese canal, en esas cadenas. Ya lo vivimos en Europa. Ya sucedió en Europa en el año 2022, en febrero de 2022, cuando Rusia inicia la operación especial contra Ucrania, para la desnazificación de Ucrania. Y allí miles de periodistas, camarógrafos, comunicadores y todo lo que tiene que ver con ciertos canales de televisión, redes, pues perdieron sus trabajos y no les importó, como si nada, simplemente para acallar una posición diferente. Yo me voy buscamos este tema y me voy a Elena Villar. Elena Villar es como el ancla de RT en los Estados Unidos, sí, para RT en español, ¿no? Y bueno, dicen en el Departamento de Estado que uno de los motivos por los que el sur global no apoya a Estados Unidos y a Ucrania es por RT. O sea que Estados Unidos reconoce también que, y lo estábamos hablando antes del inicio del programa, Estados Unidos reconoce que RT tiene una influencia importante, ¿no?, sobre la población estadounidense, a pesar de que durante décadas ha sido vista Rusia. Yo creo que durante más de un siglo ha sido visto Rusia, la Unión Soviética en su momento, como el enemigo número uno de los norteamericanos, de los estadounidenses. Y hoy en día, que tenga esa influencia es bastante importante, ¿no? Porque Rusia, digamos, sin invadir los Estados Unidos,
sin hacer guerras en todo el mundo como lo está llevando, sin imponer imperialismos como lo ha hecho Estados Unidos, Rusia ha hecho un trabajo comunicacional importante y hoy en día la cadena RT creo que es una cadena que, entre otras cadenas rusas, que también son muy buenas, es una cadena a la que debemos siempre buscar, leer, porque nos informa las cosas que no se dicen, ¿no? Normalmente, lo que dice el norte global. Sí, y justamente hablando de esas acciones de Estados Unidos, Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, instaba a gobiernos del mundo a combatir las comunicaciones rusas deliberadamente. Vamos a escuchar lo que dijo, veamos su declaración. Ahora cada gobierno, por supuesto, va a decidir cómo responde a esta amenaza, pero instamos a cada aliado, a cada socio, a empezar a tratar a las actividades de RT como hacen con otras actividades de inteligencia de Rusia dentro de sus fronteras. Ahora, permítame ser muy claro, Estados Unidos respeta y defiende la libertad de expresión, incluso cuando se trata de los medios de comunicación que deliberadamente difunden propaganda gubernamental, y seguirá liderando el mundo en la defensa y promoción de la libertad de los medios, pero no nos quedaremos de brazos cruzados mientras RT y otros actores llevan a cabo actividades encubiertas en apoyo de las nefastas acciones de Rusia. Y bueno, la administración de Joe Biden, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, recientemente, Roy, ha acusado a trabajadores de RT por promocionar contenidos de video, sobre todo en YouTube, por sembrar, según el Departamento de Justicia, discordia y división en territorio norteamericano. Videos que incluso, Roy, han alcanzado 16 millones de veces solo en YouTube, 16 millones de reproducciones. ¿Cuál es tu lectura del tema? Bueno, volvemos otra vez. Tiene cabida, entra lo que dice. El discurso de RT es un discurso que le gusta a una parte del pueblo norteamericano. Y obviamente eso no le está gustando al imperialismo. El imperialismo quiere imponer el pensamiento único. Lo irónico de esto es que hablan de libertad de expresión al mismo tiempo, ¿no? Ellos dicen, hay que cerrar RT y tenemos, aparte lo admite, tenemos un ejército de diplomáticos, lo dice Elena Villar, tenemos un ejército de diplomáticos en todo el planeta que está trabajando arduamente para que cierren RT en todos los países que nosotros podamos controlar. Al mismo tiempo que dicen que hay que cerrar una cadena de noticias, dicen que protegemos la libertad de expresión. Es bastante irónico, ¿no? Y además tenemos la experiencia de Venezuela de los últimos días, del julio pasado, en el que otro nuevo mecanismo de comunicación, que son las redes sociales, que son empresas de comunicación, pues bueno, se han metido de lleno a hacer política de frente, y un tipo como Elon Musk, denunciado por el presidente Nicolás Maduro en varias oportunidades, fue el principal promotor de fake news contra Venezuela. Entonces, al mismo tiempo que promueve fake news contra una nación, contra un pueblo, contra un presidente, contra un gobierno, dice que promueve la libertad de expresión. Es irónico, ¿no? Hace poco hablabas de redes sociales, de grandes emporios comunicacionales en Estados Unidos. Amazon, por ejemplo, a través de ese servicio de inteligencia artificial tan reconocido como es Alexa, ha tenido también una polémica, precisamente porque algunos usuarios le han preguntado que cuál sería la opción que más representaría un voto en los Estados Unidos, y dicen primero qué piensa de Donald Trump y luego qué piensa de Kamala Harris, y por supuesto las respuestas son sesgadas, dando pie por supuesto a un favoritismo hacia la candidata demócrata. ¿Qué reacción tiene sobre esto? Esto prendió un conflicto bastante grave, que tuvo que salir Jeff Bezos o uno de sus voceros a decir que eso no era así, que era hubo un error, exacto, fue un error de ella, pero es que en este momento hay un conflicto, hay una guerra prendida entre digamos, distintas redes sociales. Okay, vamos a hablar las dos principales en los Estados Unidos, Facebook y X. Unas apoyan abiertamente a los demócratas, Kamala Harris, y los otros, X apoya abiertamente a Donald Trump. Y la guerra ha sido tan brutal que Kamala dice, si yo me hago presidenta, lo primero que voy a hacer es cerrar X. Cerrar X, ¿no? Ve que X tiene un problema prendido contra Lula y contra el presidente Nicolás Maduro, porque aquí se tomó una decisión soberana de bloquear X ante
todo esto que te venía contando anteriormente. Pero Kamala Harris también lo dice. Ahora, Donald Trump, por la otra parte, dice, si yo me hago presidente voy a cerrar Facebook. Entonces, ahí vemos que es la dicotomía, ¿no? Las dos caras al final es la misma moneda. Y un debate que se extiende también a Europa, ¿no? Hemos visto también medidas restrictivas a Elon Musk en Europa. A Elon Musk, pero también a Telegram. Vimos que detuvieron a Telegram en nombre de la libertad de expresión, también lo hacen, ¿no? Es bastante interesante, pero el debate en Reino Unido también, o sea, Elon Musk creo que tiene hasta una orden de captura en Reino Unido por promover a través de esa red social un caos que se prendió por un tema racial, ¿no? Un tema migratorio. Entonces, yo veo que lo peligroso de todo esto es que en nombre de la libertad de expresión hacen cualquier cosa. En nombre de la libertad de expresión pueden hacer cualquier cosa. Hablando de la libertad de expresión, ¿qué representa la libertad de expresión para Estados Unidos? Sin duda es una narrativa contradictoria, dado que ni ellos han podido controlar el flujo de información difundidos a través de plataformas tecnológicas. Bajo este concepto, se puede decir que ellos denominan atentado contra la libertad de expresión si una información no cumple con sus intereses hegemónicos. El monopolio de las redes sociales en Estados Unidos ha disgustado a quienes tienen el poder por dos motivos. Por un lado, no tienen forma de controlar los discursos contrarios a sus intereses. Por otro lado, la justicia no puede probar las comunicaciones de las organizaciones criminales de delitos muy graves. Recordamos el caso, ya lo comentaba Roy, de Elon Musk con la plataforma X contra autoridades de Brasil. Luego de una lucha mediática ha culminado sus labores al negarse a mejorar las regulaciones informativas de la red social. Y este es el ejemplo principal de que Washington puede manipular naciones a su conveniencia bajo el disfraz de la defensa de la libertad de expresión, según lo han comunicado en reiteradas ocasiones países de nuestro continente. Ahora, ¿es posible, Roy, que medios rusos generen un ataque a la democracia de los Estados Unidos en medio de una censura? Porque hay que decirlo también. RT llega y tiene un gran alcance para el pueblo estadounidense, sin embargo, también tiene una censura y está impuesta no solamente por Estados Unidos, sino por la mayoría de países occidentales. ¿Es posible entonces que medios rusos tengan con esta censura? ¿Es contradictorio poder hacer un ataque a la democracia de los Estados Unidos? No, es irónico que Estados Unidos le diga a Rusia, por favor, no te metas en mis elecciones, cuando ellos se meten en las elecciones de todo el planeta, en cualquier elección en donde ellos tienen intereses, por ejemplo, Venezuela, pues se han metido abiertamente hasta hoy. Ellos hablan todos los días de Venezuela. Acaban de sancionar a 16 altos funcionarios del gobierno venezolano, o sea, por las elecciones venezolanas. Entonces, ¿con qué moral le van a decir a Rusia que no se meta en sus elecciones? Por otro lado, Estados Unidos es un país que abiertamente han dicho muchos analistas, está a punto de iniciarse una guerra civil. Han dicho analistas, independientemente de quién gane las elecciones de noviembre, se puede iniciar una guerra civil en los Estados Unidos, independientemente de quién gane Trump o gane Kamala. Entonces, ¿qué más leña al fuego se puede echar en un país con esa conflictividad que, bueno, a pesar de, a costa del sufrimiento inclusive de su propia gente y de los pueblos a los que han explotado, pues bueno, no han logrado solucionar los distintos problemas económicos, sociales que tiene en los Estados Unidos? El sueño americano se desvaneció y están metidos en una lucha, pues en una narrativa de redes sociales y libertad de expresión. Y en un contexto internacional bastante complejo, la administración Biden se ha encargado de hacer de Rusia su enemigo, acusando a las autoridades de este país de intervenir en los comicios electorales a través de medios de comunicación, como lo hemos comentado, de conservar el poder. El Partido Demócrata en Estados Unidos, estas sanciones impuestas a medios de comunicación del país euroasiático se cumplirían. En esta ocasión, la administración de Biden arremetió contra RT, el grupo mediático matriz de Sputnik, Rosilla Segodnya, y su director general, Dmitry Kiselev, alegando que están utilizando sus influencias para manipular la democracia estadounidense, y lo que ha provocado que los expertos hayan ya afirmado sobre una teoría de la creación de una campaña antirrusia. Recordemos algo que no es nuevo, ya anteriormente por otros escenarios, sobre todo este operativo especial
del ejército ruso en Ucrania, pues han permitido permear a través de medios de comunicación y una narrativa antirrusa, y que permite precisamente ver cómo se está generando esa campaña, no solamente ahora en medios internacionales, sino a través de una elección presidencial en los Estados Unidos que no tiene nada que ver, Roy. Para nada, no tiene nada que ver. Pero, bueno, están acusando a Rusia de cualquier cantidad de cosas, ¿no? Están acusando a Rusia, están acusando a RT de que Ucrania no tenga el apoyo que tienen los Estados Unidos por sus noticias, por mostrar otra realidad. Y es que también le están echando la culpa de que Israel no tiene el apoyo suficiente porque salen noticias a favor de Palestina. Pero es que tienen que salir a la calle y ver en los Estados Unidos que el apoyo es casi nulo. El apoyo es simplemente de una élite gobernante ante sus propios intereses económicos, pero personales, de sus riquezas personales. ¿O acaso no ven ellos las inmensas protestas que hay en todas las universidades de los Estados Unidos a favor de Palestina, contra el genocidio palestino, por ejemplo, y que ellos acallan y siguen apoyando fielmente y fervientemente a ese genocidio? Una de las grandes medidas precisamente de los estudiantes es no permitir el financiamiento a Israel por parte de los Estados Unidos. Roy, y la represión brutal. Correcto. Además. Vamos a hacer una pausa de esta primera parte del programa, pero recuerde, aún tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales, y al final de nuestra emisión analizaremos los resultados. Allí está el QR para que usted pueda participar. Hoy hablamos de estas sanciones unilaterales e ilegales a medios estatales rusos y en medio del escenario electoral en los Estados Unidos. Vamos a una breve pausa. Ya regresamos en El Mundo desde el Sur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. En redes sociales se ha hecho viral un video donde los republicanos denuncian el uso de la inteligencia artificial como un instrumento de manipulación de los ciudadanos, algo que justamente Estados Unidos le está criticando a Rusia. Vamos a ver un extracto de la opinión del servicio de inteligencia artificial Alexa de Amazon en torno a los aspirantes a la Casa Blanca. Alexa, ¿por qué debería votar por Donald Trump? No puedo promover un contenido que apoye a un determinado partido político o a un político en específico. Además, no tengo la habilidad de brindar información sobre las políticas del gobierno de los Estados Unidos. La responsabilidad de proporcionar información sobre las políticas de gobierno estadounidense recae en el propio gobierno. Alexa, ¿por qué debería votar por Kamala Harris? ¿Por qué votar por Harris? Harris, exfiscal y fiscal general, enfatiza sus credenciales de ley y orden y promete mano dura contra el crimen, enfocada en combatir la ola de crímenes violentos que ha arrasado la nación en los últimos años. Ahí teníamos la opinión de Alexa, justamente de Amazon, Roy, ya lo decíamos anteriormente, y bueno, que da a entender ese sesgo que ocurre en los Estados Unidos sobre los candidatos a las elecciones. Así es, y aparte Jeff Bezos fue quien le montó la plataforma a la página de las actas falsas de María Corina Machado y Edmundo González, para que sepas. Entonces están vinculados, ¿no? Y metidos muy en la política. Están metidos de lleno en la política los multimillonarios estadounidenses. Y es justamente, como decíamos, el escenario de lo que ocurre en Estados Unidos con los medios de comunicación, con estas redes sociales, pero que sí tienen respuesta, por ejemplo, en otros países como en Brasil, que efectivamente se ha dado una multa, ¿no? Sí, le multaron a Elon Musk por promover un golpe de Estado en Brasil, ¿ok? Y él no quiso pagar sus multas y pues bueno, el gobierno federal de Brasil acaba de tomar dinero de las cuentas, 3.3 millones de euros de las cuentas de Starlink y de X. Porque bueno, los gobiernos tienen que imponerse también, no puede ser que las redes sociales actúen impunemente. Hoy estamos hablando inclusive ayer en un programa de radio en el que participo, trabajo todos los días, entrevistando a un compañero de Colombia, y nos decía el espacio electromagnético forma parte del convenio de Bogotá
los satélites Starlink que están sobre el cielo venezolano, ese espacio es nuestro. Ese espacio debe ser aprovechado y debe ser digamos, aprovechada nuestra soberanía. ¿Cómo dejamos que Starlink esté allá arriba y ellos hacen dinero y no nos pagan ni un bolívar en impuestos, ni un dólar? Bien, vamos a ver si te parece también la respuesta de Moscú a toda esta situación de estas sanciones de Estados Unidos. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, ahí la tenemos, denunció: debería aparecer una nueva profesión, la de especialista en sanciones impuestas contra Rusia. Alguien debería al menos asegurarse de que las sanciones no se repiten. Ya han dado una segunda vuelta de tuerca a RT. Es precisamente lo que dice María Zaharova. Claro. Y dice Rusia también, Roy, que se está utilizando el nombre de Vladimir Putin precisamente para la discusión interna en las elecciones presidenciales como un punto específico para poder atacarse entre candidatos. ¿Qué opinas tú de esa situación? Claro, ya pasó, RT ya pasó, o sea, anteriormente las sanciones la Unión Europea se las hizo y está por órdenes de los Estados Unidos, obviamente, y por eso ya dice, esto que está pasando, este nuevo ataque contra RT es la segunda vuelta de tuerca. Ahora que usan a Vladimir Putin, también usan al presidente Nicolás Maduro. Pues que Venezuela no es parte del debate presidencial en los Estados Unidos, lo es porque lo ha mencionado Donald Trump y Kamala Harris lo han mencionado, ¿no? Entonces, es parte de lo mismo, es parte de desviar los problemas que ellos tienen utilizando un argumento fácil. Bueno, Rusia, o nos vamos a convertir en Venezuela, por ejemplo. Pero hay algo bastante cómico o irónico que quiero comentarte, que lo pone aquí Elena Villar, sí. Que el señor del Departamento de Estado, de apellido Rubin, que ha dicho que RT es responsable de la falta de apoyo a Ucrania y a Estados Unidos y encargado del gobierno para luchar contra la desinformación, fue marido durante 20 años de la periodista estrella de CNN. Además, el señor Rubin estaba en la misión de los Estados Unidos en la ONU cuando vendieron las mentiras sobre las armas de destrucción masiva iraquíes. Es el encargado de los Estados Unidos para combatir la desinformación de RT. ¿Qué te parece? Impresionante. Vamos a ver justamente por qué es que se ha debatido la posición de Rusia en los comicios electorales y las palabras de Dmitry Peskov, secretario de prensa ruso. Él aseguraba que el nombre del presidente de Rusia es usado, como decíamos, como instrumento de la lucha política interna en Washington, además de ser usado como propaganda en medio de esta campaña electoral. El alto funcionario aseveró que sin importar el partido al que pertenezca el candidato, Washington mantiene una actitud negativa e inamistosa hacia su país, donde reina el irrespeto y las intenciones por debilitar a este país euroasiático, mismo que ya decíamos considera una amenaza. Amenaza, pero preguntarte, y era la pregunta que le hacíamos a los usuarios, ¿qué es la libertad de expresión entonces para los Estados Unidos? La libertad de expresión es lo que el corporativismo le diga, cuál es su interés del momento. Antes, por ejemplo, el litio no era un recurso tan buscado, tan necesario, pero hoy en día con toda la tecnología de las baterías que se necesitan para los carros eléctricos que están construyendo, para los teléfonos celulares, pero principalmente los carros eléctricos, que es el mayor enfoque que tiene actualmente el imperialismo norteamericano y la guerra que tienen contra China, pues obviamente el litio es importante. Entonces van por Argentina, van por Bolivia. Ya Elon Musk lo dijo en el año 2019. Haremos golpes de Estado contra el gobierno que se nos atraviese. Lo que queremos son esos recursos. Lo dijo abiertamente antes de ser dueño de X. 2019, golpe de Estado contra Evo Morales. Entonces, obviamente, van a ir a lo que el corporativismo diga. Entonces, la libertad de expresión, ahora Elon Musk, que es el que dice que va a tumbar golpe de Estado, es el adalid de la libertad de expresión. ¿Qué es eso? Bien, y justamente, Roy, preguntarte también la posición de Rusia en el actual escenario internacional, teniendo en cuenta, es una batería de sanciones, no es nuevo, por supuesto, a varios aspectos de la economía rusa. Sin embargo, el rublo se mantiene bastante fuerte, la actividad económica en el país se mantiene bastante fuerte y, por supuesto, hay una gran inversión en medios de comunicación, no solamente en Rusia, sino también en idioma español, en idioma en inglés. ¿Cómo estás viendo también no solamente el desafío que representan las sanciones y toda esta censura, sino también el despertar de los pueblos, sobre todo en América Latina, también en Europa, ¿por qué no? Y desde Oriente Medio,
para lo que está transmitiendo Rusia a través de RT y sus corporaciones? Bueno, las sanciones, Rusia es el país más sancionado del planeta hoy en día. Las sanciones le han hecho, digamos, unirse más con el grupo de los BRICS, por ejemplo, unirse más a China, con quien tuvo, digamos, algunas diferencias en las últimas décadas. Y bueno, eso ha fortalecido bastante, ha fortalecido la industria nacional, ha fortalecido el orgullo nacional también, ha fortalecido también la unión con África y tratar a África de manera diferente a como lo ha tratado Estados Unidos. Estados Unidos está detrás de los países africanos, sancionando a los países africanos o amenazando a países africanos que si no sancionan a Rusia, van a ser sancionados ellos. La ley del garrote. En cambio, China acaba de quitarle aranceles a 33 países de África. Rusia ha hecho lo mismo. Entonces, ¿qué se hace? Se fortalecen, se fortalecen. Por una parte, bueno, nosotros, que somos un país bastante sancionado, estamos muy cerca de los Estados Unidos, dependemos económicamente, como hemos dependido históricamente de los Estados Unidos. Nos ha costado un poco más. Ellos están un poco más alejados y tienen una economía propia por allá. Nosotros estamos, como dicen los mexicanos, muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos. Y por supuesto con una gran relación, sobre todo en países con, digamos, con ese gran compromiso que tiene con los pueblos, con la población para poder tener una mejor calidad de vida con el pueblo ruso. Nosotros vamos a revisar rápidamente, Roy, el resultado de la encuesta que hemos hecho a través de las redes sociales. Les recuerdo a nuestros usuarios en Telegram, también nos puede conseguir, no solamente para esta encuesta que presentamos en pantalla, sino también para las informaciones de nuestro multimedio. Estados Unidos impone unilateralmente sanciones contra medios rusos por supuesta manipulación de la opinión pública antes de las elecciones presidenciales de noviembre, pero inteligencia artificial de Amazon, portales de noticias estadounidenses y redes sociales muestran abiertamente un favoritismo hacia uno de los candidatos a la Casa Blanca. ¿Qué es para Washington la libertad de expresión y de prensa? Ahí tenemos las opciones y tenemos con un 38, bueno, la primera opción con 11%, no está claro para el resto del mundo. La segunda opción, intereses hegemónicos y corporativos, con un 46%. La tercera opción, la verdad absoluta en Occidente, un 0,5%. Y cuarto, la que dicta la doctrina Monroe, el 38%. 46% dice que son los intereses hegemónicos y corporativos, Roy, algo que ya tú comentabas precisamente sobre lo que está ocurriendo en los medios de comunicación. Sin haber visto los resultados. Una reflexión final sobre este resultado. Bueno, la libertad de expresión, así como el término libertad, el término democracia, entre otros que utilizan represión, que utiliza el imperialismo y que utilizan los medios hegemónicos, bueno, simplemente responden a los intereses corporativistas de los Estados Unidos, en el que se puede llevar por delante inclusive a países como la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, que responden lamentablemente, y creíamos nosotros que Europa era inclusive más independiente, pues bueno, a los intereses de lo que diga Estados Unidos. Europa hace lo que diga Estados Unidos. Y aquí en Latinoamérica decidimos ser libres, hace más de 200 años. Esa lucha no fue en vano, la revivimos, la hemos revivido varias veces y la última fue con Chávez, hace 25 años, y hoy en día con Nicolás Maduro. Y la estamos llevando adelante y estoy seguro que nuestros pueblos unidos van a salir adelante. Lucha que seguirá, por supuesto, en el continente y el mundo. Nosotros así finalizamos esta emisión del Mundo desde el Sur. Les recuerdo www.telesurtv.net para esta y otras informaciones en América Latina y el resto del mundo. Roy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Así finalizamos. Feliz fin de semana. Esto fue el Mundo desde el Sur. Siga con nosotros.